Evangelio de la Pascua. Mateo. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid a ver el lugar donde estaba, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ya os lo he dicho». Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos, y en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Dios os guarde». Y ellas, acercándose, se abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: «No temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán». Palabra del Señor. Bueno, en ese primer domingo de Pascua, la Iglesia nos da este Evangelio de Mateo, en el que vemos a estas dos mujeres, María Magdalena y María, la madre de Santiago, que van al sepulcro. La pregunta: ¿por qué? ¿Para qué van al sepulcro? ¿Lo han visto morir? ¿Han visto cómo le enterraban, cómo le metían en ese sepulcro de piedra, cómo sellaron la piedra con otra piedra más grande? O sea, ya un encerramiento en la muerte total, ¿no? ¿Para qué van? Pues esto es un poco lo que iremos viendo a lo largo de esta catequesis, ¿no? Aunque ya podemos adelantar, María Magdalena y esta otra María, Madre de Santiago, es la imagen del discípulo que busca al Señor contra viento y marea, incluso contra la evidencia de lo que han visto: morir a su Señor y ser enterrado y sellado en un sepulcro. ¿Y por qué son tan cabezonas? ¿Por qué son tan cabezonas estas mujeres? Repito, son imagen del discípulo del Señor que busca a Dios contra viento y marea. Porque a pesar de lo que ven, dan crédito a lo que han oído. ¿Y qué es lo que oyeron estas dos mujeres? Al tercer día resucitaré. No sabemos si esto lo tenían muy claro o no tenían muy claro, pero el caso es que fueron al sepulcro, cuando sabían perfectamente que estaban custodiados por unos guardias que no estaban ni para bromas ni para cuentos. Para empezar, pues porque estaban haciendo un trabajo que no creo que les gustara mucho, pero bueno, esto es otra cosa en este momento. El caso es que van hacia allá. ¿Y qué acontece? Algo que nos habla a todos nosotros. Nos habla de nuestra muerte. Luego veremos si Dios me da el don de explicarlo, pero nos habla de nuestra muerte. Porque al llegar allí, lo que vieron y oyeron, digamos, es un gran terremoto y el ángel de Dios sentándose encima de la muerte, encima de la piedra que sellaba la muerte del Hijo de Dios. Dios tiene autoridad sobre la muerte y de la muerte saca la vida. Y aquí está el acontecimiento de este domingo de Pascua. Pero vamos a ver esto del terremoto, porque esto del terremoto es lo que podríamos decir lo que marca realmente las teofanías del Señor que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Esa teofanía que infunde un terror enorme. Acordaos, por ejemplo, la teofanía en el Sinaí, cuando Dios da la palabra a Moisés para todo el pueblo, ¿no?
El autor del libro del Éxodo, partiendo de esta experiencia del pueblo, pues nos dijo lo siguiente: al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, y porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. Todo temblaba, el suelo, el monte, el terremoto con el terremoto, la densa nube, el humo. Todos estos son aspectos que marcan una presencia especial de Dios, una teofanía de Dios, una manifestación de Dios. Que aquí viene marcado por la esencia, digamos, de la teofanía. Todo se pone a temblar, el terremoto, ante la presencia de Dios, ¿no? El profeta Isaías tiene una experiencia bellísima de esa teofanía de Dios, esa teofanía, ¿no?, en la que recibe la misión, ¿no?, para ser profeta de su pueblo. Y lo dice él mismo lo explica, ¿no? Dice así: el año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus faldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban, y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles, y a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo, el templo se llenó de humo, y dije: ay de mí, Señor, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito. Y es que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Bueno, un temblor en la casa de Dios, un temblor en el templo, que hasta los quicios de las puertas, digamos, que ondularon, que se movieron de una a otra parte, y apareció Dios hablando, que es cuando envía: ¿a quién enviaré? Isaías dice: aquí estoy. Pero él tembló ante la presencia de Dios. Es la santidad ante el pecado. Y el pecado encarnado en hombres concretos, como somos todos nosotros, provoca este temblor, como en Isaías, que lo primero que dice Dios es: no temas, no temas, no temas, no te preocupes. Si quisiera quitarte la vida, no necesitaba provocar un terremoto. Tengo formas más rápidas y fáciles de hacerlas, ¿no? Incluso, pues, también más discretas, por decir algo, ¿no?, con respecto a los que hablan de castigos de Dios y estas cosas, ¿no? Bueno, esta teofanía, allí donde Jesús fue sepultado, proclama la victoria de Jesús sobre la muerte. Repito, esta teofanía proclama. La teofanía del Sinaí proclamaba este sello de la liberación del pueblo, en el que dice: te he sacado de Egipto, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, te llevaré a la tierra prometida. Esta teofanía es la teofanía de decir: yo he vencido la muerte, te sacaré de la muerte. Esta es la buena noticia de la Pascua. No simplemente la resurrección de Jesús, porque si hubiéramos quedado solamente en la resurrección de Jesús, pues muy bien, bendito sea Dios, lo hizo muy bien, murió, resucitó. No, es que es una teofanía que está proclamando también tu victoria sobre la muerte. Y ahora vamos a ver en estos pasos, ¿no?, grandiosos, que vamos a ver, si Dios quiere, a lo largo de esta catequesis. Al final de cuentas, lo que el ángel del Señor dice a estas mujeres es: ha resucitado. No temáis. Sé que buscáis a Jesús el crucificado, no está aquí. Ha resucitado. Y les envía a hacer el anuncio. Esta es la palabra. Ha resucitado. Ha vencido a la muerte.
ha vencido al príncipe de la mentira, el que nos vence tantas veces a nosotros. Ha vencido al príncipe de las tinieblas. Podemos ver, por ejemplo, si se ha ido del tema, cómo empieza Juan su evangelio, ¿no? Estos primeros versículos del prólogo. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Cogieron a la luz, llevaron a la luz a juicio inicuo, vertieron testimonios inicuos sobre él, le abofetearon, le escupieron, le azotaron, le ningunearon en todo, el desprecio total. No hubo mayor desprecio en toda la historia del pueblo de Israel que sobre el Hijo de Dios. Y el príncipe de las tinieblas moviendo sus hilos, y le llevaron al Calvario. Y para jactarse Satanás, príncipe de las tinieblas, de que había vencido, hubo este eclipse tenebroso justamente a la hora de la muerte de Jesús en la cruz, como dicen los evangelistas, como leemos en los evangelios. Y las tinieblas, de pronto hubo una fisura en las tinieblas. Padre, perdónales. En esa fisura supo Satanás que había perdido la batalla, que había apostado demasiado fuerte, envanecido por lo que él es, que es vanidad pura, no se dio cuenta con quién estaba realmente echando el pulso. Y el pulso empezó a ganarlo Dios ya definitivamente cuando arrojó luz en las tinieblas. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Así fue, y así es, y esta es nuestra historia de salvación. Dios que gritó la salvación desde la cruz cuando las tinieblas gritaban victoria. Y por eso dice Juan, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y apareció la luz en todo su esplendor cuando fueron estas dos mujeres con esa palabra guardada en el corazón que no sabían cómo se iba a cumplir, visto lo que habían visto, pero la palabra estaba por encima de lo que ellos podían ver y oír. Y el ángel del Señor les dijo, sé que buscáis al crucificado, no está aquí, ha resucitado, tal y como os lo había dicho, y tal como entre sombras, penumbras, tristezas, dudas e incertidumbres habéis creído, si no, no estaréis aquí. Por eso habéis venido aquí. Incluso por encima de vuestro propio raciocinio, habéis creído que la palabra se podría cumplir y aquí estáis. Vamos a ver, porque en esta teofanía hay dos grupos de personas. Estas dos mujeres que representan los buscadores de Dios a lo largo de la historia. Sí, son los buscadores que incluso por encima de toda evidencia de decir Dios no existe, Dios ha muerto, Dios es una fábula, Dios es para incultos, Dios es para beatorros, Dios es Dios, ¿no? Dice, no, aquí estamos porque creemos en el Evangelio. Está por encima de todo lo que cuentos que ustedes me quieran decir. Yo creo en el Evangelio. Estos son los buscadores de Dios. La otra parte están los guardias pobrecitos. Ellos, digamos, estaban ahí por obligación, ¿no? Era su cometido, era su trabajo. Les gustara o no les gustara, tenían que estar aquí porque les habían mandado. Pero más allá de ellos, estos guardias representan a los que se burlan de Dios. No solamente a los que no creen en Dios, sino a los que se burlan de los creyentes. A los que dicen, cuanto más muerto esté aquel en quien creen, mejor. Y por eso estaban custodiando el sepulcro. Y por eso estaban ahí para frenar a aquellos curiosos que pudieran acudir. Es que en nuestra muerte hay una teofanía. Lo que famoso que llama el túnel de la luz, que no sabemos si es, qué sé yo, si será imaginación, no imaginación, alucinación, no alucinación, es que no me importa. Es que no nos tiene que importar estar leyendo si pasó eso o no pasó, porque no nos importa. Porque lo que sí sabemos es que
hubo esta teofanía que los apóstoles fueron testigos cuando fueron al encuentro del sepulcro del Señor, y dos reacciones. Unas mujeres que quedan de pie, por lo tanto que han vencido a la vida, que han vencido a la muerte, a la vida también, porque han pasado de la vida con minúscula a la vida con mayúscula, y han vencido a la muerte. Y el otro sector de personas que no nos es lícito juzgar, que no nos es lícito, peor todavía, señalar. Porque hasta el último minuto de la vida de un hombre puede acoger la luz y no nos toca a nosotros decirle a Dios por qué haces eso. Te tienes que preocupar solamente de ti y nada más que de ti. Lo que sí está claro es que en ese momento que traspasamos el umbral de la muerte, unos se encuentran con una teofanía de luz, victoriosos, de pie. Estar de pie en la Escritura significa haber vencido, y otros quedan como los guardias, como muertos, en el suelo. Esto queda ahí, sin juzgar a los guardias, porque solamente son símbolo, cuidado, pero son símbolo de lo que hay de generación en generación. A Dios, cuanto antes le apartemos de la vida de los hombres, mejor, porque somos más inteligentes que Dios. Aparte de que Dios no existe, porque vamos a tener que dictarlo por lo que Él diga. Y si existe, es su problema. Nosotros tenemos nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Este lenguaje lo conocemos, ¿no? Bueno, pues si lo conocemos, cuidado, no sea que en cosas pequeñas este lenguaje sea también el nuestro. Si conocemos este lenguaje, en vez de señalar con el dedo, cuidado, no sea que en cosas aparentemente más pequeñas, o que nosotros decimos que son más pequeñas, no sea que nos esté pasando lo mismo o cosas parecidas, ¿no? Bueno, mirad lo que dice Jesús. Vamos sin salir del tema de la teofanía al pie del sepulcro, ¿no? Mirad lo que dice Jesús, ¿no? En el Evangelio de Lucas, creo que nos va a llamar la atención. Habla de los últimos tiempos de cada persona. A mí me hace gracia porque hay gente que tiene el eso del fin del mundo, lo tiene en la boca continuamente por aquí y por allá, como si esa persona nunca se fuera a morir. Que sí, hombre, que sí, que así hay un fin del mundo sobre ti. Cuando el día que tú te mueres es tu fin del mundo. Deja ya de... Lo otro déjaselo a Dios. No digo que sea mentira, no estoy diciendo eso. Pero no te metas donde no te llama, eso le toca a Dios, no te toca ni a ti ni a mí. A ti te toca que hay un fin del mundo para ti. Entonces vamos a ver cómo te coge el fin del mundo para ti, es decir, tu muerte, tu muerte. Vamos a ver cómo te coge a ti, cómo me coge a mí. Pues dice Jesús en el Evangelio de Lucas: guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día con mayúscula, de improviso sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Y estad en vela, pues, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está por venir, y podéis estar en pie delante del Hijo del Hombre, en pie, victoriosos. Entráis en la luz, entráis en la teofanía, este es el umbral de la muerte, y entras de pie porque has sido un buscador de Dios. Y un buscador de Dios va ligero de equipaje. Va con el gran equipaje del amor a Dios y del amor, de la gracia de Dios y de lo que ha hecho por los demás. Y eso ya lo dejamos en cada uno, porque cada uno tiene su historia. Cada uno tiene un poquito, sabe lo que Dios le está marcando sus pasos. Yo no me meto en eso, me meto en mi vida, no en la vuestra. Pero ligeros de equipaje, porque nos hemos ido quitando de la espalda aplausos y... ¿entendéis, no? Todo lo que voy a decir, ¿no? Panegéricos. Nos quitamos todo esto que nos impide caminar y nos quedamos con las alas del Espíritu Santo que nos dan el haber vivido la palabra, y esto ya nos transporta al túnel de la muerte llenos de luz. Y se da la teofanía, y en esa teofanía, así como aquí en esa teofanía, en el Evangelio de hoy, estas mujeres que creyeron contra toda esperanza, estas mujeres son el nuevo Abraham. La iglesia es el nuevo Abraham. Un discípulo de Jesús es el nuevo de Abraham.
Creemos contra toda esperanza que nos dicen Dios no existe o Dios no es importante o Dios a la capilla y los demás que nos dejen en paz. Nosotros que creemos con toda la esperanza somos el nuevo Abraham sobre la tierra, sobre el mundo. Estas mujeres representan al nuevo Abraham porque creyeron contra toda esperanza. Vieron a Jesús muerto, y bien muerto, y enterrado, y bien enterrado, y sellado en el sepulcro, y bien sellado en el sepulcro. Y por si fuera poco, sabían que estaba custodiado por una guardia. Y fueron hacia allí para saber si lo que habían oído de Jesús, su palabra de vida eterna, era superior a lo que habían visto sus ojos y a lo que habían oído sus oídos al pie de la cruz. Porque todo eso de la muerte de Jesús y sellado en el sepulcro lo vieron con sus propios ojos. Y fueron allí, repito, fueron allí. Y aquí las tenemos, como digo, de pie, victoriosas. Creyeron contra toda esperanza. Estas mujeres, repito, imagen de la Iglesia, imagen bellísima de la Iglesia, imagen bellísima e inequívoca de lo que es un creyente, de lo que es un discípulo, una discípula de Jesús, al ir al encuentro, al ir hacia el sepulcro, para cerciorarse de sí mismo qué palabra era válida, si la de los hombres que decían hemos acabado con el Hijo de Dios, o la del Hijo de Dios que decía resucitaré. Tenían que verlo por ellas mismas, tenían que oírlo por ellas mismas, desafiando absolutamente toda evidencia, desafiando, digamos, todo el murmullo de Jerusalén diciendo ha muerto, lo hemos matado, ya no nos molesta más, ya no nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, ya nos valemos nosotros mismos para ser felices, no necesitamos que nadie nos diga cómo ser felices y cómo tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro y demás. Bueno, pues estas mujeres que van al encuentro así, están bien representadas proféticamente por este texto del Salmo 42. Estamos hablando de un israelita que está en Babilonia, está ido esclavo a Babilonia, cautivo a Babilonia con todo el pueblo en tiempos de Nabucodonosor. Israel ha ido allí por haberse olvidado de Dios. Israel dijo, nos valemos por nosotros mismos, y aprovecharon los reyes vecinos, a por él, porque ya nos apoyan en Dios. Y pudieron con Israel. Se lo llevan a Babilonia. Y en Babilonia se dio este fermento de hombres, primero, que sabían que habían pecado, y segundo, que necesitaban buscar a Dios. Y este salmista expresa un poco estos buscadores de Dios. Dice así, suspiran por el templo de Jerusalén, el templo de la gloria de Dios, el tiempo donde contemplaban la belleza de Dios, el tiempo donde exhalaban el perfume de Dios. No, estos hombres no van al templo de Jerusalén, no añoraban el templo de Jerusalén como muchos turistas que vemos nosotros, ¿no? En verano y todo el año por nuestras abadías, iglesias góticas y románicas. Van con la cámara de vídeo, graban esto, graban lo otro, y no saben ni para nada. Se quedan con las piedras y las columnas y los cuadros, no se quedan con nada más. No saben ni para qué sirve esa cosa ahí que se llama sagrario. Y aunque lo sepan, les da igual. Muy pocos son los que se arrodillan o se sientan 2 minutos delante de él. Solamente les interesa, eso es, el gran monumento del templo. ¡Ay, qué maravilla, qué orgullo, qué gótico, qué romántico, qué plateresco, qué tal, qué cual! Pero no ven a Dios. No ven la presencia de Dios como los judíos piadosos sí lo veían. Y por eso decían, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Me acuerdo de cómo contemplaba la belleza de tu templo, contemplando tu belleza, tu gloria, tu presencia. Y yo me saciaba de ti solamente viéndote. No hablaban de las piedras, hablaban de la belleza infinita de Dios que se traslucía en su presencia en el templo, ¿no? Bueno, pues este hombre que está lejos de Jerusalén tiene esta añoranza
brutal de Dios. Y dice, como jadea la cierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Así vemos caminar a estas mujeres. Hemos visto en Jesús al Dios vivo. Hemos oído que sus palabras eran palabras de vida eterna. Hemos visto en Jesús la bondad y la misericordia, como cuando levantó a la adúltera y le dijo, basta, nadie te va a apedrear, yo tampoco, vete y no peques más. O cuando el padre que levanta al hijo pródigo, que tenía una retahíla de disculpas, ya con las lágrimas del hijo pródigo, el padre ya vio bastante y le abrazó, se le echó al cuello. Todo esto lo habían visto estas mujeres, y como lo vieron todos los discípulos del Señor, y dijeron, es imposible que esto sea mentira, es imposible que esto sea un cuento. A mí nadie me ha escrito las cosas en el corazón como me las ha escrito Jesús. Aquí es más que un hombre, tiene que ver algo más. Y fueron buscando al Dios vivo. Y los guardias custodiaban a un supuesto Dios muerto y no permitían que se acercaran allí para nada. Pero no pudieron impedir que irrumpiese como un terremoto, en forma de terremoto, el ángel del Señor, rompiera la piedra, rompiera todo en pedazos, y apareciera la gran noticia. No está aquí. Ha resucitado y anunciadlo al resto de los discípulos. Y lo anunciáis. Y entre tanto, los guardias muertos de miedo. Para decir las dos cosas que esperan a la humanidad en el umbral de la muerte. Por favor, que nadie tenga miedo. Esto no es para meter miedo. Los que escucháis esta catequesis, es evidente de que si la escucháis, si perdéis, entre comillas, una hora por escuchar esta catequesis, es porque hacéis parte de este grupo de mujeres que buscáis al Dios vivo. Así que de miedo nada. No, de miedo nada. Otra cosa es que el Señor se empuje a anunciar esto. Eso ya cada uno ve cómo anunciarlo. Una primera forma es difundir esta catequesis por ahí, por toda parte, porque es evangelización pura y dura, ¿no? Como diríamos hoy, ¿no? Pero miedos de que qué te va a pasar a ti en el umbral de la muerte, que te vas a quedar como las guardias. ¡Mentira! Eso te lo está diciendo Satanás. Eso no te lo está diciendo la Iglesia y yo no te lo estoy diciendo. Si has abierto para oír esto, si has abierto tu móvil para oír esto, o una web nuestra web para oír esto, es porque buscas al Dios vivo. Así que de miedos nada, ¿eh? De miedos nada, ni ahora ni nunca. Ni ahora ni nunca. Porque un buscador de Dios nunca muere en brazos de Satanás. No. En brazos de Satanás quedaron estos guardias. En brazos del miedo. Se quedaron tumbados muertos de miedo. Vosotros, ni uno de vosotros, moriréis así. Esto ya os lo digo yo. De miedo nada, ¿eh? De miedo nada. Dejaros así un poquito. Dejaros, ¿ya? Dejaros de que el demonio sopla, os digo cosas ridículas y insulsas y mentira sobre mentira, porque el demonio no sabe hacer otra cosa sino que mentir, ¿entiendes? Bueno, pues vamos a ver que lo que nos dice Jesús, un poco en este punto que he dicho antes, ¿no? Porque tenemos nuestra teofanía. Una teofanía que nos abre a la vida, o una teofanía como la de los guardias, que les deja temblando de miedo como muertos. A unos nos pone en pie, y el broche de oro de esa teofanía, cuando pasamos el umbral de la muerte, ¿sabéis cuál es? Lo dijo Jesús: venid, benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre, me habéis querido, me habéis amado, habéis sufrido por mí, habéis gastado, entre comillas, muchísimo tiempo de vuestra vida por mí, por llevarme, por anunciarme, por consolarme en los pobres, en los heridos, en los solitarios, en los enfermos, en los huérfanos. Ahí estaba yo en ellos. Venid, benditos de mi Padre. Estáis de pie, caminad, caminad, venid conmigo.
os llevaré donde mi Padre, porque sois benditos de mi Padre. Esta es la buena noticia de la Pascua, que no puede faltar y que nos tiene que durar 365 días al año y que nos tiene que durar toda la vida. Que tenemos una teofanía en el umbral de la muerte, y en esa teofanía, así como a las mujeres les dijo: no busquéis al Señor entre los muertos porque ha resucitado, a nosotros nos dice: venid benditos de mi Padre, habéis resucitado con Él, venid benditos de mi Padre, tenéis el don de la resurrección, yo con mi muerte y resurrección os he ganado para vosotros vuestra resurrección. Y esto ya lo anuncia, esto ya lo viene anunciando, si queremos decir así, ¿no? Viene anunciando con una belleza enorme Jesús en el Evangelio de San Juan. Pues vamos a leer, porque nos dice algo bellísimo y maravilloso. Bueno, pues aquí lo tenemos. Dice así: Jesús, el Evangelio, el capítulo 5 de Juan, cura a un enfermo que estaba paralítico en la piscina de Bethesda. Nos dice el Evangelio que llevaba 38 años enfermo. Y esto es muy importante porque el tiempo que marca una generación en la espiritualidad bíblica es de 40 años. 40 años estuvo aquella generación en el desierto, antes de enterrar a sus hijos en la tierra prometida, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos a un hombre paralítico, incapaz de moverse, no va a ninguna parte. Vamos a ver, el que vive sin Dios está paralítico. Se cree que se mueve por el mundo entero, pero es que no está dando un paso para ninguna parte, porque todos son círculos y círculos. Se inventan viajes, se inventan iniciativas, se inventan un montón de cosas, distracciones, y está muy bien hacerlos. Pero si no tienes a Dios, no estás saliendo de tu propio círculo. No estás saliendo de tu propio círculo. Estás inmóvil, como este paralítico. Y este paralítico llevaba 38 años, cuando el cómputo de una vida era 40. ¿Y qué quiere decir eso? Que la paciencia de Dios es infinita. Que a uno los coge a los 6 años, a otro en la mitad de la vida, al otro en las 3/4 partes de la vida y a otros al final de la vida. Y después de este milagro, esta catequesis, que ahora no entramos en ella, da una catequesis Jesús sobre la vida. Él, que es camino, verdad y vida, ¿no? Pues dice lo siguiente: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Empecemos por ahí. El que escucha mi palabra. Vamos a ver, cuidado, Cuidado, porque en la espiritualidad bíblica, la que Dios regaló al pueblo de Israel, el verbo escuchar tiene un significado profundísimo, súper intenso. No es un escuchar para aprender como es en nuestra civilización y cultura occidental. Para Israel, escuchar, al margen de aprender, tiene un segundo aspecto que es la plenitud de la escucha. Uno escucha con la intención de obedecer. Por eso hay gente que se sabe de la Biblia y nunca ha obedecido a Dios. Hay gente que sabe la Biblia, o si no la Biblia entera, pues sí, grandes trechos de la Biblia. Hombre, empezando por el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pues ya lo sabemos. El pueblo de Israel, en aquel tiempo y todavía ahora, los judíos creyentes, con todos nuestros respetos, resulta que a una cierta, ya en la adolescencia, o en la primera juventud, pongamos 20 años, se saben trechos de la Biblia de memoria, porque aprenden a leer con la Biblia. Y muchos de ellos se saben los salmos de memoria. El libro del Éxodo se lo saben de memoria. Y muchos textos bíblicos se lo saben de memoria.
Y cuando Jesús vino al mundo, estos judíos de su generación se sabían de memoria la figura del Mesías. Se sabían de memoria que el Mesías sería tan rechazado como los profetas anteriores. Se sabían de memoria que el Mesías vendría a poner la palabra de Dios en los corazones de los hombres para que se pudieran convertir. Se lo sabían, de arriba a abajo, pero no creyeron en lo que sabían. Y ahora cuidado, porque al oír esto, enseguida sacamos la mano, señalamos el dedo, pues yo conozco a este, yo conozco a aquel catequista, yo conozco a aquel sacerdote. No, esta palabra es para ti, besugo más que besugo. Y besugo también vale para mí. No, no es para que señales a nadie. Señálate a ti, no sea que sepas muchas cosas de la Biblia y no sepas lo que es obedecer. Y no sepas aún lo que es obedecer. Jesús dice entonces, en verdad os digo, el que escucha mi palabra con intención de obedecer. ¿Y cuándo llega la obediencia? Esto es un proceso tuyo con Jesucristo. Porque mientras no arranques la palabra del corazón porque te estorba, porque cuando una palabra de Jesús estorba, y no voy a poner ejemplos, porque lo sabéis tan bien como yo, mientras la palabra no te estorbe y diga, Señor, haz que crea en ella, haz que crea, la palabra se irá haciendo hueco dentro de ti. Y lo que te parecía imposible, va entrando con suavidad, va entrando con elegancia, va entrando con libertad, va entrando como haz de luz. Va haciendo crecer tu corazón. Y cuanto más crece tu corazón, más espacio tiene la palabra para sentarse en él. Esto se llama la conversión del hombre a Dios. Esto se llama la conversión del hombre a Dios. En verdad os digo, el que escucha mi palabra, como creyeron estas mujeres, no sabían cómo se iba a cumplir. Y la evidencia les decía que esa palabra era mentira. Pero ellos fueron por encima de la obediencia porque habían escuchado con ánimo de creer. Y fueron al sepulcro para salir por sí mismas de la duda de si Jesucristo era un iluminado, como tantos otros hay a lo largo de la historia, incluso hoy, o era el Hijo de Dios cuya palabra se cumple. Y oyeron, ha resucitado. Y esto es lo que oyeron. Ha resucitado. No, es que es lo que oyeron. No. Os digo, el que escucha mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio. Cuidado que esta palabra es muy fuerte. No incurre en juicio en el momento de tu teofanía, cuando pases el umbral de la muerte. Y alguien me dirá, padre, pero es que la Iglesia dice que todos pasamos por el juicio. Por supuesto que sí, pero los discípulos del Señor adelantamos el juicio. Nos dejamos juzgar por el Evangelio. ¿Qué te dice el Evangelio cuando entras en él? ¿Qué te dice? Que los pies en los que te asientas es el dinero, no Dios. Es lo primero que te dice. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Y cómo sales de ahí? Pues ya saben lo que hay que hacer, no te lo digo yo. Tantas colectas para Cáritas, para esto, para lo otro, sin que la mano derecha se entere a la izquierda, que ahí tú estás haciendo, digamos, tu opción, tu elección por la palabra que has escuchado. Esto vale en todo lo demás, en la ayuda a los demás, en el perdón al prójimo, perdonar 70 veces, hablar bien de los demás, no hablar nunca más. Es que eso es así. Ay, padre, es que yo soy así. No, vamos a ver, tú eres así porque a ti te da la gana. Porque si a todos nos da la gana, somos todos iguales. Pero cuando uno le da la gana ser discípulo del Señor, ya se cambió ese discurso de niño pequeño. Ya se acabó ese discurso infantil. Porque nos ha dado la gana llegar a ser discípulos del Señor. No, no somos mejores que los demás. Pero hemos creído que esa palabra puede cambiar nuestro corazón, nuestro sentido de la vida, nuestra relación con el mundo y nuestra relación con los demás. Que me escucha y cree en el que ha enviado, cree en mi Padre, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. Que esa palabra ya es la garantía de tu vida eterna. Esa palabra que guardas en el corazón es la garantía de que cuando te mueras
te ve Jesucristo y te dice, viendo su evangelio grabado en ti, venid benditos de mi Padre, que este evangelio que habéis oído de mí, mi Padre me lo dio primero a mí para vosotros. Es que es bellísimo ser cristiano. Es que ser cristiano es ser plenitud de hombre, es ser plenitud de mujer. Y por eso el demonio se preocupa en propalar por aquí y por allá que el cristianismo es para incultos, que creer en Dios es para incultos. Claro, hay que creer en el éxito de este mundo, en el dinero de este mundo, en la fama de este mundo, en la gloria de este mundo. Eso sí que es cultura. Cultura de la mentira. La de los guardias que custodiaban el sepulcro. No, no hay que criticar a nadie, hay que rezar por todo el mundo. Y lo nuestro no es criticar a nadie, anunciar lo que nosotros estamos creyendo. Se te tenía que mover retortijones en el estómago, en todo tu cuerpo, por buscar lugares, ventanas, puertas, donde anunciar este evangelio de Jesús, el evangelio del Señor. Él ha resucitado, para que en la teofanía todos puedan oír, venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre. Ha pasado, lee este versículo completo, dice, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio. Ya ha sido juzgado por el Evangelio. El Evangelio ha sacado de él toda la porquería. Todos estos dioses ocultos, ya los ha sacado uno detrás de otro. Unos se resisten muchísimo, pero al final, como tú ames al Señor, tú mismo les abres la puerta para que se vayan y no te molesten más. No incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quiénes son los muertos? Los que estamos bajo el poder de Satanás. Y oímos la voz del Hijo de Dios, la predicación del Evangelio, y empezamos a movernos imperceptiblemente en nuestros sepulcros, este sepulcro donde Satanás nos tiene dominados con sus mentiras, con sus miedos, con sus angustias, con sus escrúpulos. Nos tiene ahí bien metidos. Y abrimos los ojos, nos empezamos a alimentar y decimos, ¿quién eres, Señor? Como dijo Pablo cuando cayó del caballo. Decimos eso, ¿quién eres, Señor? Y nos empezamos a erguir y a levantar para infinita rabia de Satanás. Nos empezamos a levantar y empezamos a seguir al Señor. Porque oímos la voz del Hijo de Dios, una voz diferente. La voz de la vida, ¿no? Es la voz de la vida, ¿no? Bueno, y al final termino diciéndoos lo que he dicho antes de la teofanía. No es algo que yo me he sacado del bolsillo. Pobre de mí si yo intentase suplantar a Dios. Lo repito, pobre de mí si intentase suplantar a Dios diciendo palabras que siendo mías se las atribuyo a Dios, que creo que no hay pecado mayor, al menos para mí como sacerdote. Pues oigamos lo que dice Jesús en este mismo texto. Este texto es el de Juan, capítulo 5, empezar con el versículo 24, 25. Damos un salto al mismo. Bueno, os lo voy a leer completo. No digáis que yo escojo los textos como a mí me da la gana. No, vamos a leerlo completo. Dice así, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. No os extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y ahora, escuchad este último versículo. Y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Así escuetamente, los que hayan hecho el bien, los que hayan buscado a Dios, porque la búsqueda de Dios repercute siempre en el bien de los demás, porque no te deja con los brazos cruzados, para una resurrección de vida, que para estas mujeres se dio con estas palabras, no está entre los muertos, ha resucitado. ¿Para ti cuál es? Ven, bendito de mi Padre. Para nosotros es venid, bendito de mi Padre. Y los que han hecho el mal para una resurrección de juicio, que te quedas tumbado como un muerto. Y repito, Dios nos libre de juzgar a nadie. Cuando digo a nadie es a nadie. Cuando digo a nadie es a nadie, porque nos metemos en el papel de jueces de juez que solamente le corresponde a Dios.
Y si tú externamente ves algo que es deplorable, reza por él. Y si es posible, hazle llegar el Evangelio de Jesús. Todo menos juzgar, porque eso no te corresponde a ti. Bueno, vamos a ver cómo han quedado estas mujeres con esta noticia. Oyeron el anuncio, creyeron y fueron. Vamos a ver poco a poco. Oyeron el anuncio, ha resucitado, creyeron. Claro, más que creyeron, habría que decir que, digamos, tuvieron la prueba, la evidencia de que la palabra que habían escuchado de Jesús, resucitaré al tercer día, se había cumplido. Y fueron a hacer el anuncio. En cierto modo, hay una similitud, no completa, pero sí en parte una similitud, entre el anuncio que reciben estas mujeres y el de los pastores. Sí, los pastores y el nacimiento de Jesús. Porque estas mujeres, ¿qué pasó con estas mujeres? Estas mujeres, movidos por la palabra que tenían dentro, resucitaré al tercer día, fueron al encuentro, cuando la evidencia es que todo se había acabado, pero fueron al encuentro porque la palabra que llevaban dentro sabían que era mayor que la evidencia. Esto es muy importante para nuestra fe. Y el ángel del Señor les dice, id y anunciad a mis discípulos que vayan a Galilea y allí me verán. Estas mujeres obedecieron, fueron, ¿y qué pasó? Que vieron a Jesús. Sí, así es como termina el Evangelio de hoy. Resulta que vieron a Jesús. Vamos a leerlo otra vez, que nos llama mucho la atención, ¿no? Sí, aquí lo tenemos exactamente. Leo la última parte, ¿no? En que nos dice, ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Y en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Bueno, obedecieron. No habían visto a Jesús todavía, pero le dijeron que había resucitado. Se levantaron, tenían el miedo, algo de miedo en el cuerpo, porque una teofanía siempre da miedo, pero esa palabra les puso en pie, con una mezcla de temor y gozo. El gozo se va imponiendo al temor. Así es nuestros pasos con Dios. Y Jesús les salió al encuentro. No, ya no fueron ellos que encontraron a Jesús. Jesús les salió al encuentro. De todas formas, llegado a este punto, y dado que estamos casi terminando el tiempo, vamos a incidir de una forma especial a este aspecto de estas dos mujeres, María Magdalena y la otra María, la madre de Santiago, que Jesús les sale al encuentro, ellas que han obedecido al ángel, van donde los apóstoles, y antes de llegar a su cometido, Jesús, digamos que premia su obediencia y les sale al paso, Dios os proteja, Dios os guarde, estoy con vosotros. Todo esto significa la expresión Dios os guarde. Ellas, de una forma innata, súper sorprendidas, se ven de pronto en el suelo abrazándose a sus pies. Sí nos debería llamar la atención, porque es que esto no lo vemos, ni es muy normal. Más de una vez habían abrazado a Jesús como un amigo abraza a un amigo, ¿no? Como es normal, ¿no? En todas las partes del mundo. Sin embargo, el Espíritu les lanzó a los pies de Jesús y abrazaron sus pies. Vamos a ver esto con mucha calma,
porque tiene un sentido bíblico profundísimo. Va muchísimo más allá de un amor romántico, infinitamente más allá de un amor romántico e infinitamente más allá de un amor sentimental. El gesto bíblico es que los pies en la escritura significan la palabra. Los pies significan el Evangelio. Acordaos aquella vez en que dice el profeta Isaías como anuncio de que el pueblo de Israel está a punto ya de ser liberado y de regresar a la tierra prometida, lo hace con este anuncio, simbolizando aquí a todos los profetas que anuncian el regreso de Israel. Dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que dice a Sion: ya reina tu Dios. Aquí estamos, en el cumplimiento pleno, total, definitivo de esta profecía. Allí a Israel le llega una palabra por medio de los profetas que dicen: volveréis a Jerusalén, volveréis a la tierra prometida, sigue siendo vuestra, Dios es fiel a sus promesas. Y se cumplió esa palabra, pero la plenitud de la palabra es cuando Dios dice al hombre: venís conmigo al Padre. Eso ya es la tierra prometida, es el seno de Dios, es el Espíritu de Dios. Sí, viviremos dentro del seno de Dios. Sí, como dice Jesús, ¿no?, en el Evangelio: voy a prepararos un lugar. ¿Y dónde va, Señor? Ya lo dice Jesús, Juan, al final del prólogo del Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, en el Espíritu del Padre, nos lo ha revelado. Ahí es donde vamos. Y nadie va sino por los pies de Jesús. Nadie va al Padre sino por los pies de Jesús. Por eso se abrazaron a los pies. Toda una vida abrazado al Evangelio. No por norma, no por ley, no por cumplir, no para decir qué bueno soy, sino porque queremos vivir eternamente en el Padre, igual que Jesús, como Él mismo dijo y pidió al Padre en la última cena. Pidió lo siguiente, se lo queremos muy bien, ¿no? Dice: Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Y Él va a estar en el Padre, ¿no? Quiero que estén conmigo. Pero, ¿y la única forma de ir al Padre? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Con nuestras mentiras, con nuestras piedades un poco fantochonas, que después el corazón va por otra parte, No, Jesús ha venido justamente para destruir esa mentira interna de la que desgraciadamente hacemos parte, ¿no? Jesús dice también en esta catequesis de la última cena: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Los apóstoles no entendieron mucho. Estas mujeres tampoco entenderían mucho, pero amaron. Y a pesar de que estaba muerto y bien muerto, sepultado y bien sepultado, sellado y bien sellado en el sepulcro, custodiado y bien custodiado por los guardas, contra toda esperanza, como nuevas a Abraham, fueron al sepulcro a ver si la palabra de Jesús: resucitaré al tercer día, era verdad o era mentira. Salieron por sí mismas de la duda en la búsqueda, porque esto es lo que implica buscar a Dios. Encontrar que sus palabras son verdad, pero tienes que ver tú, viendo esas mismas palabras, ¿no? Abrazados al Evangelio, vivimos abrazados a Dios. Con tentaciones, sí. Con pecados. Hombre, quiero creer que cada vez menos fuertes, menos graves, menos hijos de la mentira. Quiero creer que es así, porque así fue la vida de los santos, ¿no? Cada vez menos hijos de la mentira, cada vez purificando más el corazón. Pues sí, así es. Y Dios nos ama así. Pues, si vino al mundo y murió, ¿no nos va a amar así? Si vino al mundo y se dejó matar por el hijo de la mentira, que hizo de los hombres hijos de la mentira, no solamente del pueblo de Israel, pues imaginaos si nos va a amar o no nos va a amar. Solamente Dios ama así. Pues claro, hombre, ¿quién nos va a amar así? Solamente Dios. No. Hay un evangelio que conocemos, un texto del salmista, ¿no?, en que dice un poco, adelanta esto de vivir abrazados a Dios, que dice, habla del fiel israelita, ¿no?
que dice, pues él se abraza a mí, yo le libraré, le exaltaré porque conoce mi nombre. Se abraza a mí, yo le libraré, yo le levantaré. Y es que por abrazarse a mí, conoce mi nombre, es decir, sabe quién soy. Ya no tiene que estar preguntando por aquí, por allá, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? Esto por arriba, esto por abajo. Este evangelio que Jesús ha regalado a su iglesia a precio de su sangre es el que nos permite conocer a Dios y saber quién es Dios, y saber quién es el Hijo de Dios, y saber que Dios es nuestro Padre, y saber que el Espíritu Santo nos abre la palabra y nos parte la palabra. Todo esto es la espiritualidad cristiana, y el que se anda sin por las ramas nunca comerá el fruto y se alimentará solamente de ramas y no le servirán de nada. Estas mujeres nos dicen qué es la iglesia. Estas mujeres nos dicen que es un discípulo de Jesús. No, no es mejor que los demás, al menos el momento de la llamada. No, no lo es. Pero tiene esta sabiduría y este discernimiento para escoger. Y estas mujeres escogieron contra toda esperanza, escogieron contra toda evidencia, mientras que los demás, que sí, que amaban al Señor, no decimos que no, se quedaron entre cuatro paredes porque tenían miedo. También es cierto que los judíos a estas mujeres no les podían hacer nada por respeto, por ser mujeres. Sea como sea, salieron contra toda evidencia, salieron igual que Abraham contra toda esperanza, esperando que la palabra se cumpliera sin saber cómo se iba a cumplir, porque aparentemente era no imposible, sino más que imposible. Pero lo imposible aconteció. Resonó la voz del Padre sobre la roca del sepulcro, se despedazó la roca del sepulcro y Jesucristo resucitó, como hemos visto a lo largo de toda esta catequesis, ¿no? Como hemos visto a lo largo de esta catequesis. Y mirad una cosa, y con eso terminamos. Estas mujeres abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. Ahí está la plenitud de la adoración. La plenitud de la adoración nace de estar insertado en el Evangelio. La plenitud de la oración, la plenitud de la adoración, nace de estar en el seno de Dios. Y el seno de Dios es su santo Evangelio. Y por eso le adoraron. Como dijo Jesús a la samaritana, llega el tiempo, llega la hora, ya ha llegado, porque ha llegado en mí esta hora, en que los verdaderos adoradores de Dios adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Se adhirieron al Evangelio, se abrazaron en el Evangelio. Y ahora entendemos por qué en la iglesia primitiva no había otra espiritualidad que el Evangelio. ¿Y por qué no tiene que haber otra? Porque esta espiritualidad es infinita. Es que es infinita. Esta espiritualidad no son ramas, son raíces, son frutos. Son frutos de vida eterna. Es el mismo Dios partiéndote la palabra. ¿Qué más quieres? El mismo Dios partiéndote la palabra y dándote de su espíritu. Todo esto es el Evangelio de Dios. Todo esto es el Evangelio de Dios. Estas mujeres representan a todos hombres y mujeres que a lo largo de la historia se adhirieron al Evangelio y, como decía la iglesia primitiva, pueden decir, como dijo, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, me refugio en el Evangelio. Porque el cristiano siempre será perseguido. ¿Por qué? Porque es hijo de la verdad. Vivimos en un mundo bajo el dominio del príncipe de la mentira. Así es. Bendito sea Dios.